Bueno, pues ya son las 8. Vamos a comenzar con el estudio. Vamos a hacer una oración para que Dios tome el control y nos dé dirección en este estudio. Amado Padre, te damos gracias esta tarde, noche, porque nos permites el poder compartir tu palabra. Te pedimos que pongas en nosotros un corazón dispuesto siempre a meditar en ella, a crecer en sabiduría, en santidad, que podamos nosotros llevar por obra todo lo que nos compartes a través de tu palabra, toda tu voluntad revelada que está ahí escrita. Te pedimos que nos ayudes a entenderla, que nos des la fortaleza y el poder para poderla llevar por obra, para ser obedientes, para que podamos nosotros crecer en esa santidad que tú nos pides. Aleja de nosotros todo, todo pecado, toda tentación, todo aquello que nos estorba para acercarnos a ti. Te pedimos que nos hagas esos varones esforzados y valientes que anhelan el poder ser sacerdotes de su casa y que podamos ser maestros también de esa palabra. Te pedimos por los que están a punto de conectarse que apresuren sus pasos, bendícelos, bendice a todos aquellos que no van a estar hoy para que pongas en ellos ese anhelo de escuchar tu palabra, de poder aprender de ella y que en el próximo estudio se puedan conectar. Te pido también por el Congreso de Varones para que tomes tú el control, para que todos los varones podamos asistir a ese congreso que va a ser de edificación para nuestras vidas. Y te pedimos también por esa provisión para primeramente para nuestro hogar, para las necesidades de nuestra familia y también para que haya esa provisión para ese congreso. Te damos gracias y te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, pues hace 8 días nos quedamos en el capítulo 11 que hablaba de la tentación. No lo terminamos, hoy vamos a darle continuidad a ese capítulo de la tentación. Vamos a llamarle a este estudio pues la tentación segunda parte. Aquí en este estudio vamos a ver algunos aspectos que nos van a ayudar a reconocer cómo trabaja la tentación, cómo es que el enemigo usa esos deseos y esos anhelos de nuestra carne, de nuestro corazón, para llevarnos hacia el pecado, ¿no? Todo comienza con la tentación y de ahí nace el pecado. Entonces, nosotros debemos permanecer siempre atentos a ese trabajo que hace el enemigo, a esa disposición de siempre hacernos caer. Y aquí, para entender también esta parte de la tentación, pues debemos entender que ocurren muchas situaciones que nos llevan a esa tentación, ¿no? Es decir, se repite constantemente, es una lucha constante. A veces pensamos que porque ya libramos a lo mejor en algún momento una tentación, pues ya no nos va a volver a suceder, ¿no? O a veces pensamos que porque en alguna situación no caímos, pues ya somos tan fuertes que siempre vamos a poder huir de esa tentación o a poder resistir, ¿no? Cuando no es cierto, porque el enemigo, al ver que a lo mejor no fue tan suficiente esa tentación, pues siempre nos va a poner un nivel más arriba, ¿no? ¿Para qué? Pues digo, su trabajo es hacernos caer, su propósito es hacernos caer y siempre va a estar buscando eso, ¿no? Y si en algún momento caímos, el hecho de caer, pues es porque si Dios permitió que nosotros cayéramos, es para hacernos mejor, ¿no? Para que nosotros crezcamos, para que nosotros reconozcamos nuestro pecado y estemos atentos para la próxima situación. Como les digo, la tentación lamentablemente es algo cíclico, algo repetitivo y nosotros debemos estar siempre atentos. Si en algún momento caímos, debemos pedir fortaleza. Y si no caímos, pues también debemos estar atentos y pedir fortaleza porque la próxima tentación podría ser más fuerte, ¿no? Entonces aquí
Si quieren acompañarme, vamos a comenzar con este versículo, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Y dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, si nos acordamos de lo que vimos hace 8 días, pues es que esa tentación nace en nuestra mente, ¿no? Nace en nuestra mente y podemos estar pensando todo el tiempo en esa situación, ¿no? Es algo que muchas veces nos mantiene distraídos el estar pensando en eso. Y aquí este versículo pues nos dice que siempre debemos estar pensando en esa obediencia a Cristo, ¿no? Por eso es importante conocer la palabra, conocer cuál es el mandato, conocer cuál es la instrucción, para que siempre estemos pensando en eso y no nos distraigamos y podamos caer en alguna seducción, en alguna atracción o en algún engaño. Ajá, pues esto es lo que viene del enemigo, ¿no? Y, y si quieren acompañarme también a este otro versículo, a Filipenses, vamos a Filipenses, y vamos al capítulo 4, versículo 8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, ¿no? Entonces ya son dos instrucciones, ¿no? La primera es que debemos mantener nuestra mirada en Cristo, ¿no? Y todo pensamiento hacia esa obediencia a Cristo. Y aquí pues nos está diciendo en qué debemos estar pensando, ¿no? Dice en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable. Entonces, si nosotros dejamos de pensar en estas cosas, si nosotros dejamos de pensar en estas virtudes, pues es donde nos va a atacar más fuerte la tentación, ¿no? Porque vamos a estar pensando en otras cosas. Si mi tentación a veces es el dinero y yo estoy pensando en el dinero, pues seguramente en algún momento el enemigo me va a hacer caer en esa tentación, ¿no? Entonces aquí es muy importante esta parte. Y acordémonos que no solamente la tentación viene de la parte sexual, ¿no? También hay muchas tentaciones, como ya lo vimos, la avaricia, el dinero, el estar actuando conforme en base a cómo obtengo más ganancias. No me importa si a veces puedo engañar a mi hermano, no me importa si a veces puedo engañar a un cliente. Yo me baso en mi actuar en el dinero, ¿no? Entonces aquí es muy importante que nosotros aprendamos a distinguir cuáles son esas tentaciones, no solamente carnales, sino también todo lo que nos lleva a mentir, todo lo que nos aleja de Dios, todo lo que nos lleva a separarnos de Él. Ajá. Entonces, si quieres anotar esto, debemos siempre tener nuestra mirada en Cristo. Debemos siempre tener nuestra mirada en Cristo. Porque si comenzamos a voltear a ver otras cosas, será más fácil que nosotros nos dejemos seducir, atraer o engañar. Y otra parte que me gustaría que anotaras es: la tentación nos convence de que eso que estamos a punto de hacer
de que eso que estamos a punto de hacer va a satisfacer una necesidad legítima. Coma, buena o válida. Pero luego nos ofrece una forma ilegítima de hacerlo. Entonces aquí hay un ejemplo muy claro de esto, que está en Mateo capítulo 4 versículo 2. Este versículo pues ya lo hemos visto. Mateo capítulo 4 versículo 2. Ajá. Y dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ajá, aquí está hablando de la tentación de Jesús, ¿no? Entonces, para muchos de nosotros, este versículo, si nos basamos en lo que Jesús estaba sintiendo en ese momento, que dice, tenía hambre, nosotros muchas veces justificamos esa tentación porque tenemos una necesidad. Entonces aquí nos muestra que Jesús en ese momento tenía efectivamente una necesidad, ¿no? Había pasado 40 días y 40 noches en el desierto, tenía hambre, seguramente se sentía débil, y para cualquier persona hubiera sido normal el que cualquier alimento él lo hubiera deseado, ¿no? Él hubiera deseado alimentar su cuerpo porque ya había sido mucho tiempo sin alimento. Y aquí, pues lo que hizo Satanás fue tratar de presionar a esa necesidad, ¿no? De meterle esa necesidad que él tenía, pero dice el texto, de forma ilegítima. Entonces aquí la legitimidad está que efectivamente Jesús tenía una necesidad, pero lo estaba tentando a cubrir esa necesidad de forma ilegítima, ¿no? O sea, es como si nosotros tuviéramos la necesidad de llevar alimento a nuestro hogar y nos presentaran el dinero ahí puesto en la mesa, que sabemos que es de alguien más, y la forma ilegítima es que nosotros lo tomemos, ¿no? Efectivamente tenemos una necesidad, pero no justifica esa necesidad el que nosotros actuemos mal, el que nosotros sigamos esa tentación que el Satanás ya nos puso ahí. Entonces es muy importante aprender a no justificar esas tentaciones, ¿no? Que a pesar de que quizá sí yo tengo la necesidad, pues si no cubro la necesidad con la palabra de Dios, si no cubro la necesidad por el camino donde Cristo nos ha enseñado, pues me quedo con esa necesidad, y en el tiempo del Señor es que se cubrirá, ¿no? Él sabrá el tiempo y el cómo cubrir esa necesidad sin que yo tenga que pecar o caer en la tentación. Amén. Entonces, aquí para continuar en el versículo 3, dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿no? Seguramente él tenía el poder, podía hacer lo que Satanás le estaba pidiendo, pero no era lo que el Padre le había mandado, no era la instrucción que se le había dado a Jesús. Entonces, si él lo hacía, estaba faltando a esa instrucción, y eso es precisamente lo que nos enseña Jesús, ¿no? Que no basemos nuestro actuar en esas necesidades. Si esas necesidades nos llevan a pecar, pues dejémoslas así, entreguémoselas a Dios, y que Él sea el que nos cubra esa necesidad, que Él sea nuestro proveedor, que Él sea nuestro sustentador, y que sea en el tiempo perfecto de Él. Amén. Si quieres anotar también esta parte, la tentación
se vuelve dominante. Porque nos da vueltas en la mente todo el tiempo. La tentación se vuelve dominante porque nos da vueltas en la mente todo el tiempo. Ese pensamiento se aferra a nosotros. Y se convierte en algo de lo cual no podemos escapar. La tentación se vuelve dominante porque nos da vueltas en la mente todo el tiempo. Ese pensamiento se aferra a nosotros y se convierte en algo de lo cual no podemos escapar. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Pues vamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 41. Dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, aquí está muy clara la instrucción, ¿no? ¿Cómo es que nosotros vamos a poder resistir esas tentaciones? Pues velando y orando. Velando quiere decir estar atentos, que nosotros estemos siempre preparados para cuando venga esa tentación. Cada uno de nosotros sabe cuáles son nuestras debilidades, sabe con qué Satanás nos puede hacer caer. Entonces, si nosotros ya sabemos eso, pues hay que poner más atención en esas situaciones, ¿no? Hay que poner más atención cuando Satanás nos pone esa tentación enfrente y nosotros a veces por estar distraídos, a veces por estar pensando en otras cosas, pues no estamos atentos. Se nos olvida que esa tentación viene de Satanás y que debemos resistirla. Somos a veces tan distraídos que hacemos las cosas por inercia y no nos fijamos, no nos damos cuenta que en realidad nos están alejando de Dios y que estamos cayendo en un pecado, ¿no? A veces lo vemos tan normal. Ya la normalidad de este mundo llena de pecado nos hace y nos arrastra hacia ese mundo, ¿no? Nos hace pensar que así es lo normal. Si nosotros vemos a gente todo el tiempo peleando, todo el tiempo hiriéndose, todo el tiempo insultándose, ya para nosotros también ya es normal, ¿no? Y pensamos que, pues no tiene nada de malo, pues todo el mundo, toda la gente lo hace, ¿no? Y es aquí cuando nosotros debemos hacer la diferencia, ¿no? No porque el mundo lo haga, quiere decir que sea normal o que esté permitido por Dios. Aquí eso es lo que ha hecho Satanás, ¿no? Que el mundo piense que el pecado ya no existe, que el pecado solamente fue en el pasado y que ya en los tiempos modernos pues ya no está de moda el decir pecado, ¿no? Ya el actuar alejadamente de la palabra, el actuar contrario a la palabra, pues ya no es pecado, ya es normal, ¿no? ¿Por qué? Porque basamos ese actuar, esa conducta, pues en el hombre, no la basamos en las circunstancias, la basamos en el tiempo que estamos viviendo, no la basamos en la palabra de Dios, ¿no? Entonces nosotros por eso debemos siempre basarnos en la palabra, porque es ahí donde se manifiesta la voluntad de Dios y se manifiesta la instrucción que nos ha dado Dios respecto a nuestra conducta y respecto a nuestro actuar y lo que debemos estar buscando en todo momento. Amén. Que es tener comunión con Él, estar en obediencia y crecer en santidad. Amén. Ahora, si quieres acompañarme a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Romanos 7 y vamos al versículo 22 y 23.
Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué quiere decir? Pues que es una lucha constante, ¿no? El espíritu nos dice una cosa y la carne nos dice otra. Aquí por eso es que estamos luchando continuamente, porque a pesar de que ya hemos sido rescatados, a pesar de que ya hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pues nosotros seguimos teniendo esa naturaleza caída, ¿no? Esa naturaleza pecaminosa, y es lo que siempre con lo que siempre vamos a estar luchando. ¿Cuándo se va a acabar? Pues hasta que estemos en la presencia de Dios, hasta que estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Mientras, pues siempre vamos a estar en esa lucha, ¿no? Al final eso es lo que nos dejó Jesucristo, ese poder a través del Espíritu Santo para salir vencedores en esa lucha. ¿Por qué? Pues porque él sabía perfectamente que la lucha iba a continuar, que no era solamente el nuevo nacimiento, no era solamente el volver a nacer, el recibirlo, sino que ahí era cuando comienza la verdadera lucha, ¿no? Ahí es cuando comienza nuestro el querer llegar a esa santidad, el querer crecer en esa santidad. Si quieres anotar también esto, nuestro espíritu tiene todo el deseo de no caer. Nuestro espíritu tiene todo el deseo de no caer. Pero nuestra carne muchas veces hasta desea caer. Entonces aquí nos habla de un deseo, ¿no? Que al final nuestra carne puede hacer que nosotros, a pesar de que sepamos que es un pecado, ese deseo, si lo dejamos crecer, va a hacer que caigamos. Nuestra carne muchas veces hasta desea caer. Por eso en ocasiones pensamos en las posibilidades de cómo caer de forma tal que nadie se entere. Por eso en ocasiones pensamos en las posibilidades de cómo caer de forma tal que nadie se entere, ¿no? Entonces, cuando dejamos crecer nosotros ese deseo, esa tentación, ya rebasamos un límite y ya no nos importa caer. Ya dijimos, no, es que no puedo resistir esa tentación y voy a caer. Entonces ya no nos preocupamos por no caer, sino que pasamos al siguiente nivel, ¿no? Que es caer, pero pues que nadie se entere. ¿Por qué? Pues porque me va a avergonzar, me voy a sentir culpable. Entonces, si no pude resistir la tentación, bueno, pues caí. Pero pues voy a tratar de que nadie se entere, voy a tratar de ocultar mi pecado, voy a tratar de engañar para que no tenga yo que pedir perdón, para que no tenga yo que pasar por esa confesión del pecado y me salto esa situación, ¿no? Entonces aquí, pues, hacia dónde nos lleva, ¿no? O sea, primeramente nos lleva la tentación a tomar la decisión, ¿caigo? No caigo. Y muchas veces nuestra carne nos dice, sí, no va a pasar nada, no va a importar. Y entonces si caemos, entonces ya se convierte no solo en ese pecado, sino que ya también se convierte y acarreamos más pecado, ¿no? Acarreamos el tratarlo de ocultar, acarreamos el tratar de engañar y al final no me arrepiento de mi pecado, sino que simplemente trato de ocultarlo, trato de hacerlo a un lado. Entonces aquí es muy importante, por eso también en la palabra dice que un poquito de levadura pues puede envenenar todo, ¿no? O sea, con un poco en que nosotros dudemos de caer o no caer, eso nos puede llevar a una gran bola de nieve donde el pecado la tentación que pudimos haber resistido desde el principio nos va a llevar no solo al pecado, sino a más pecado, ¿no? Al tratar de ocultarlo.
Entonces aquí, si quieres también anotar esta parte, en la prueba, Jesús busca la perspectiva del Padre. En la prueba, Jesús busca la perspectiva del Padre. Cuando somos tentados, en algunas ocasiones nosotros hacemos lo opuesto. En algunas ocasiones nosotros hacemos lo opuesto. Nosotros nos volvemos hacia nuestro interior, hacia nuestra propia sabiduría o pensamientos. ¿Te puedes repetir otra vez, hermano, por favor? Sí, en la prueba Jesús busca la perspectiva del Padre. Cuando somos tentados, en algunas ocasiones, nosotros hacemos lo opuesto. Nosotros nos volvemos hacia nuestro interior, hacia nuestra propia sabiduría o deseos. Entonces aquí pues otra enseñanza, ¿no? Que Jesús siempre volteaba a la instrucción del Padre, ¿no? Siempre decía que Él venía a hacer la voluntad del Padre. Y nosotros pues somos al revés en ocasiones, ¿no? No estoy diciendo que siempre. En ocasiones, cuando sabemos, cuando ya conocemos la instrucción, cuando ya sabemos que es pecado, cuando estamos informados de todo, muchas veces nos volvemos a nosotros, pensamos cómo puedo saltarme esa instrucción, cómo puedo justificar el hecho de que no voy a obedecer la instrucción y al final nos volteamos hacia nuestra sabiduría, hacia lo que, pues ¿cuál es mi opinión? Hago un lado la palabra, hago un lado la instrucción de Dios y me voy hacia mi sabiduría, ¿no? Hacia mi opinión, hacia, no, pues yo creo que si le hago así o le hago de esta otra forma, pues no va a ser pecado, ¿no? Y pues al final salimos engañados, ¿no? Salimos engañados por el enemigo porque eso es lo que quiere, ¿no? Que al final caigamos. Sea como sea, ya sea que Él nos engañe o que nosotros mismos nos engañemos, Él lo que busca es que nosotros caigamos. Y aquí algo que no podemos evitar cuando ya caímos en esa tentación, algo que siempre va a pasar, pues son las consecuencias, ¿no? ¿Qué consecuencias me va a traer el que yo no pude resistir la tentación, el que yo caí en esa tentación? Y si quieres acompañarme, ¿qué características tienen estas consecuencias? O hacia dónde nos lleva este pecado. Punto número 1, el pecado el pecado nos hará desviarnos más allá de lo que pensamos. El pecado nos hará desviarnos más allá de lo que pensamos. Entonces, aquí, esta es la sabiduría, ¿no? Esta es la sabiduría de la que habla el texto anterior. Cuando nosotros estamos frente a la tentación, tomamos la decisión. No lo hacemos, huimos, resistimos la tentación o caemos. Y muchas veces nos vamos a esto. Bueno, pues a lo mejor si hago esto, no va a ser tan grave. Si hago lo otro, a lo mejor no va a pasar nada porque nadie está viendo, porque nadie se va a enterar, porque tal y tal y tal. Entonces esto es lo que está hablando esta consecuencia, ¿no? Que nosotros pensamos o nos vamos a nuestra opinión y muchas veces el pecado nos lleva a desviarnos más allá de lo que pensamos. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros pecamos, cuando nosotros caemos en esa tentación, no estamos pensando en las consecuencias, no estamos pensando en que, pues va a pasar esto, va a pasar lo otro, o sea, no
no medimos esa consecuencia de qué tamaño va a ser. Pensamos que va a ser mínima, pero la realidad es que nunca va a ser mínima, siempre va a ser más de lo que nosotros pensamos en un inicio. Punto número 2. El pecado nos mantendrá alejados más tiempo de lo que pensamos. El pecado nos mantendrá alejado más tiempo de lo que pensamos. Entonces, aquí otra vez, ¿no? Pensamos que, por ejemplo, si vamos a una fiesta o algo, decimos, no, pues va a ser la única ocasión que voy a ir, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues me sentí bien, me gustó. ¿Qué va a pasar? Pues que a los 8 días, a los 15 días, pues otra vez voy a ir, ¿no? Y otra vez, y ya no es a los 15 días, ya es cada semana, ¿no? Entonces aquí es otra vez nuestra opinión, ¿no? El pensar que va a ser la única ocasión o va a ser solamente este tiempo, y cuando no es cierto, ¿no? Esa es nuestra opinión, pero no es la opinión de Dios, y siempre vamos o nunca vamos a conocer qué consecuencias va a traer, ¿no? ¿Por qué? Pues simplemente porque no somos Dios. Dios sí conoce las consecuencias y sabe el tiempo que va a durar esa situación, nosotros no. Y lamentablemente siempre pensamos que van a ser situaciones cortas, situaciones pequeñas que no nos van a traer grandes consecuencias, y que va a ser solamente por un poco corto tiempo, ¿no? Un corto tiempo. Otro punto, el pecado nos hará pagar más caro de lo que nosotros pensábamos. El pecado nos hará pagar más caro de lo que nosotros pensábamos. Entonces, pues aquí otra vez, ¿no? Otra vez mi pensamiento, ese engaño de pensar que a lo mejor sí estoy consciente de que el pecar me va a traer un costo, me va a traer una situación que voy a tener que enmendar, pero al final la mido, ¿no? Trato de medirla. No, pues no va a ser tan grave, ¿no? Pues sí estoy dispuesto a pagar, como dice, ¿no? Más vale pedir perdón que pedir permiso. Sí estoy dispuesto a pasar esa situación de enojo, o esa situación de que a lo mejor alguien se va a enojar conmigo por ese pecado, ¿no? Y muchas veces no medimos las heridas que estamos haciendo, no medimos el daño que podíamos o que podemos hacer, y aquí por eso dice que siempre vamos a pagar más caro. Siempre nuestra mente o Satanás nos va a engañar con que no va a pasar nada, no te va a costar nada, no vas a herir a nadie, no vas a hacerle daño a nadie. ¿Y cuál, no? Vienen las consecuencias y te das cuenta que son más grandes de lo que tú pensaste al inicio, ¿no? Y otra situación, el pecado sabe dulce al inicio, pero ese sabor no permanece. El pecado sabe dulce al inicio, pero ese sabor no permanece. ¿Por qué? Pues porque dura muy poco, ¿no? Dura muy poco esa situación de ¿qué es la tentación? Pues algo que pienso que me va a llevar a disfrutar algo, ¿no? Pienso que me va a satisfacer la necesidad de algo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que no, que dura muy poco ese sentir, ¿no? Esa situación, hablando de, por ejemplo, tomar algún dinero. Pues sí, ya lo tomé, no me costó nada, lo disfruto, me compro algo, cubro la necesidad, y eso es lo dulce, ¿no? Pero después, cuánto amargo me va a saber esa situación en la que caí, ¿no? Cuando a lo mejor me descubran, cuando a lo mejor me avergüencen frente a todos, y yo tenga que reponer ese dinero. Ya no solamente estoy
reponiendo el dinero, sino que ya me siento culpable y además me siento avergonzado, ¿no? Entonces siempre va a ser mayor esa amargura que lo dulce que me pudo haber hecho sentir ese pecado o esa tentación. Y también hablando de situaciones, pues a lo mejor carnales, ¿no? El hecho de que nosotros nos dejemos llevar por alguna compañera de trabajo, por alguna persona que no sea nuestra esposa, pues al final eso también, a lo mejor en un momento lo vas a disfrutar, pero ¿qué consecuencias te va a traer eso, no? En primera, pues como ya lo dice aquí esta parte, va a durar muy poco, ¿no? Va a durar poco y además ese sabor dulce se va a convertir en un sabor amargo. Entonces, pues ¿para qué tratamos o para qué probamos esas situaciones de pecado si ya sabemos lo que nos va a traer, ¿no? Si ya sabemos las consecuencias que nos va a tener. Y no solo a nosotros, sino es el momento en el que nosotros comenzamos a herir o comenzamos a lastimar a las personas que amamos, ¿no? Y aquí te voy a contar, les voy a leer una historia que estaba aquí en este libro. Es una historia que no tiene que ver con está fuera de este texto, pero tiene algo que ver con la situación. Mande. No sé si sea yo mi conexión, te escucho cortado, no sé los demás. Sí, escuchado. ¿Tienes problemas de audio? Sí, como que se entrecorta un poco. Ok. Corta y tienes... No estoy bien enchufado tu micrófono o algo así, porque se oye ruido. Ok. Tienes hit y eco. A ver, permítanme tantito, voy a hacer acá un cambio. Permítanme. Apaga tantito tu Xbox, porfa. Porque se está yendo el internet. Gael, apaga apaga el Xbox, por favor. Porque se me está yendo el internet. Ahorita te conectas, ya falta poquito. Bueno, a ver, ¿me escuchan? Sí, ya se escucha mejor. Voy a leer la historia. Dice: un niño que compró un tirapiedras y jugaba con él en el campo de su abuelo. El abuelo tenía un pato especial, y un día mientras el niño jugaba con su tirapiedras, no pensó que podía darle al pato, pero soltó la piedra, golpeó al pato en la cabeza y lo mató. De inmediato fue y escondió al pato en la finca. La hermana del niño lo vio y pensó en usarlo en su contra. En los días siguientes, cuando el abuelo llamaba al niño para ir de pesca, la hermana le decía al abuelo que ella iba a acompañarlo en lugar de su hermano, a lo que su hermano se oponía, pero la hermana le recordaba el incidente con el pato, y el niño se quedaba callado y accedía a dejarla ir en su lugar. Al día siguiente, el abuelo llamó a la hermana para que lavara los platos, y la niña respondió que su hermano lo haría por ella. Cuando su hermano protestó, la hermana respondió: acuérdate del pato. A las 2 semanas el niño se sintió esclavizado por la hermana, y harto de la situación fue a ver a la abuela para contarle lo que había sucedido con el pato del abuelo, y lo que la hermana había estado haciendo desde entonces. Luego de escucharlo, la abuela le respondió: ese día yo estaba en la ventana y lo vi todo, pero no dije nada porque quería saber cuándo ibas a permitir que tu hermana te esclavizara manipulándote. Entonces, esto es lo que hace el pecado. Dios ya sabe cuando nosotros pecamos. No hay nada oculto delante de Él. Simplemente está esperando que nosotros reconozcamos que nos equivocamos, reconozcamos que nosotros pecamos, que nosotros caímos en esa tentación para hacernos libres.
sabemos que Él es el que nos hace libres, Él es el que nos quita la culpa, Él es el que, si está en su voluntad, puede librarnos de grandes consecuencias. Quizá, seguramente las consecuencias van a existir, pero Él en su misericordia nos va a hacer sentir con paz, nos va a hacer sentir en paz. Y pues aquí este es un ejemplo de lo que muchas veces pasamos, ¿no? Nosotros, al tratar de ocultar ese pecado, estamos esclavizados, estamos siempre tratando de que nadie se entere, de que incluso no nos arrepentimos, ¿no? Sabemos que Dios ya lo sabe y sin embargo nosotros somos soberbios y somos altivos y creemos que Dios no está viendo, o que Dios lo va a pasar por alto, o que no va a traer nada de consecuencias, y pues lo único que Dios está esperando es que nosotros confesemos, ¿no? Que nosotros aprendamos de ese error, nos arrepintamos y cambiemos nuestra situación. Si quieres acompañarme a la segunda carta de Pedro, y vamos al capítulo 2, vamos a leer versículo 19, 2:19. Dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, si nos dejamos vencer por el pecado, si nos dejamos vencer por la tentación, ¿qué vamos a hacer? Esclavos de ese pecado, esclavos de esa tentación que no pudimos resistir. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que nosotros nos confesemos nuestro pecado y nosotros nos arrepintamos de ese pecado. Amén. Eso es lo que está esperando Dios, eso es lo que está esperando Cristo, que nosotros reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón y nos arrepintamos. Si quieres anotar esto, la mayor libertad no está en poder disfrutar la tentación. La mayor libertad no está en poder disfrutar la tentación, sino en no exponernos a la tentación para no caer en ella y poder permanecer de verdad libres. Sino en no exponernos a la tentación para no caer en ella y poder permanecer de verdad libres. Entonces, aquí pues muchas veces somos engañados, ¿no? Pensando que no, pues yo no soy seguidor de Cristo, yo no soy cristiano, porque ahí como que reprimen mucho y luego no te dejan hacer esto, no te dejan hacer lo otro, te dicen que es pecado y tal y tal. Y el engaño pues es que no son libres, ¿no? Que no somos libres porque no hay situaciones que no son permitidas. Pero pues aquí con el ejemplo de este niño y esta niña, pues nos damos cuenta que la esclavitud no está en no poder hacer las cosas o en no querer hacer las cosas, sino que está en caer en la tentación y ser esclavos de eso, ¿no? Eso, somos engañados en que el que nosotros caigamos en la tentación constantemente es porque somos libres, porque tenemos esa libertad, cuando la realidad es que no, que cuando nosotros estamos constantemente cayendo en el pecado, cuando nosotros estamos constantemente cayendo en esa tentación, pues somos esclavos, no somos libres. La libertad nos las da el hecho de no caer en la tentación y en el pecado, así como el niño, ¿no? Quizá él cayó, cometió un error. ¿Cuándo se libró o cuándo sintió libertad? Cuando lo confesó, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hubo quien lo manipulara o quien lo estuviera esclavizando, ¿no?
querer evitar que ese pecado se supiera o querer evitar que ese error se supiera, cuando pues Dios ya lo sabe todo, ¿no? Lo único que nos pide es que reconozcamos y confesemos. Amén. Y bueno, algo que nos va a ayudar a entender esta parte de qué es lo que nos ayuda a evitar el pecado, qué es lo que va a ser en nosotros o qué es lo que va a obrar en nosotros para evitar y resistir esas tentaciones. Vamos a Romanos 6:2. Bueno, de hecho, ahí son varios versículos en Romanos 6. Vamos a comenzar con el versículo 2, que dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces aquí, ¿cuándo morimos al pecado? Cuando recibimos a Cristo, ¿no? Ahí en ese momento morimos al pecado. No significa que ya no vamos a pecar, pero no estamos permaneciendo en ese pecado, ¿no? Aprendimos a reconocer cuando nosotros caemos en pecado y a pedir perdón y a arrepentirnos. Y está en nuestro corazón el siempre obedecer la palabra, el siempre obedecer el mandato de Dios para no caer nuevamente, para no estar pecando. Otro, en el versículo 4 y 5, hemos sido unidos a Cristo y resucitados con Él. Versículos 4 y 5, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, aquí pues habla de esa unión que ya tenemos con Cristo, ¿no? Esa comunión que al igual que Él murió, nosotros también morimos junto con Él para resucitar igual una nueva vida al igual que Él. Amén. Nuestra naturaleza pecadora fue crucificada con Cristo. Versículo 6. Nuestra naturaleza pecadora fue crucificada con Cristo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces aquí, si bien vamos a continuar con esa naturaleza, vamos a continuar con esa carne que sigue sintiendo esas tentaciones, sigue siendo tentado, pero ya con la muerte de Cristo ya nosotros tenemos mediante el Espíritu Santo el poder para resistir esas tentaciones, para poder alejarnos del pecado. Versículo 7. Hemos sido librados del pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, gracias a ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz, que hizo Jesús en la cruz, nosotros fuimos justificados. Él pagó por nuestros pecados. Entonces, aquí ya nos libramos de ese pecado, ¿no? Romanos 6:11. Vamos al versículo 11. Dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ya también ese pecado queda fuera de nosotros. Somos librados del pecado, pero tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Tenemos una vida nueva para Dios. Y Romanos 6, bueno, ahí mismo 6, vamos al versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces aquí es entregarnos en mente, corazón y cuerpo, ¿no? Aquí habla no solo de que nuestra mente debe de estar alineada, nuestro espíritu debe de estar alineado, sino que nosotros también debemos alinear nuestro cuerpo a Dios, ¿no? No podemos estar pensando, no, es que en mi espíritu me lleva a no pecar, pero con mis ojos estoy deseando ver
otras cosas, ¿no? Estoy deseando ver fotografías, ver videos que no tienen nada de edificación, al contrario, me llevan al pecado, me llevan a la tentación. Entonces aquí es todo, ¿no? Hablamos de un todo, si se acuerdan del comienzo del libro, hablaba de la integridad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que corazón, alma y cuerpo están alineados a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo podemos también luchar contra la tentación? ¿Cómo comenzamos la lucha ante la tentación? Entonces, primero, paso número 1 o regla número 1, la renovación de la mente. Renovación de la mente es donde va a comenzar nuestra lucha, ¿no? Y vamos a Romanos 12:2. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces comienza en nuestra mente. Número 2. Entender dónde reside el poder del cambio. Entender dónde reside el poder del cambio. Y aquí vamos a Romanos capítulo 7, versículo 18. Romanos 7:18. Dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, ¿dónde? En el Espíritu. El Espíritu es el único que tiene el poder para transformar, que tiene el poder para realizar el cambio en mí, no mi carne. Mi carne me va a decir que no puedo, mi carne me va a decir que está muy difícil, mi carne me va a llevar a la tentación, pero el Espíritu es el que tiene ese poder, porque ya tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Es el que tiene el poder para cambiarme y para transformar mi corazón, mi mente y mi conducta, mi deseo, mi anhelo. Él es el que tiene ese poder. Y número 3, cuando te sientas tentado, habla con la verdad. Cuando te sientas tentado, habla con la verdad. Entonces, ¿a qué se refiere esta parte? A que nosotros debemos permanecer en la palabra, debemos permanecer en la verdad. Esa es la forma en que nosotros vamos a poder resistir la tentación, siendo obedientes a la palabra. Y aquí, por poner un ejemplo, dice que cuando Adán tomó o comió de ese árbol, pudo haber dicho, él sabía la instrucción de Dios, sabía cuál era la instrucción de Dios, sin embargo, tomó la decisión de hacer a un lado esa instrucción y hacerle caso a la serpiente, ¿no? Bueno, aquí quizá fue a través de Eva, ¿no? Sabemos que fue a través de Eva, pero al final los dos comieron de ese fruto y ya había una instrucción dada por parte de Dios. Y esa instrucción se hizo a un lado para acomodar una nueva interpretación, ¿no? Aquí pues la serpiente les dijo que comieran, ¿no? Y serían más sabios que Dios mismo, y aquí es donde nosotros somos engañados, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre basarnos en la palabra, siempre basarnos en las instrucciones que ya Dios nos dio. Y ya para terminar, vamos a anotar esta parte. Podemos escoger nuestro pecado. Podemos escoger nuestro pecado, pero no las consecuencias.
y a veces las consecuencias de Dios son muy pesadas. Punto y aparte o punto y seguido. De la misma manera, podemos escoger el momento de pecar. Pero es Dios quien decide el momento en que nos disciplinará. Entonces, pues aquí entra el temor de Dios, ¿no? Ese temor que debemos tenerle a Dios, el hecho de que nosotros vamos a elegir si pecar o no, pero las consecuencias no las podemos elegir. Esas consecuencias, pues Dios las va a permitir. No es que Él nos castigue o nos dé esa consecuencia, ¿no? Sino que Él va a permitir algo en nuestra vida consecuente a nuestro pecado. Y también el tiempo, ¿no? Nosotros podemos elegir en qué momento vamos a pecar, pero no vamos a poder elegir el momento en que va a venir esa consecuencia o el momento en que Él nos va a disciplinar. Muchas veces, porque ya pasó mucho tiempo, porque Dios deja pasar algo de tiempo, pensamos que ya no ocurrió nada y nos sentimos que no va a pasar nada, nos sentimos que no hubo consecuencias. Sin embargo, Él en su tiempo va a traer esas consecuencias, ¿no? Seguramente si nosotros nos arrepentimos, si nosotros confesamos nuestro pecado y Él ve en nuestro corazón que realmente estamos arrepentidos, pues esas consecuencias van a ser menores o a lo mejor hasta ni existen. Pero la condición pues es que nos arrepintamos y que realmente en nuestro corazón está el no volver a pecar, el no volver a ofenderlo, ¿no? Si Él no ve ese cambio en nosotros, pues las consecuencias van a ser inevitables, porque Él lo que quiere es que nosotros corrijamos ese camino. Él lo que quiere es que nosotros vivamos en santidad, y si está viendo que no lo estamos haciendo, si está viendo que nos estamos alejando cada vez más de Él, pues van a venir esas consecuencias, y si aún así no entendemos, pues van a ser cada vez mayores, ¿no? Entonces hay que tener ese temor reverente, ese temor de que el pecado nos aleja de nosotros, y al estar lejos de Él, pues pueden pasar muchas situaciones en nuestra vida, ¿no? Con nosotros, con nuestra familia, y no porque Él las provoque, sino ya sabemos, hemos aprendido que Él simplemente las permite, ¿no? Precisamente para cambiarnos. Y pues hasta aquí llegamos con el estudio. No sé si tengan alguna duda. Aquí acaba el tema de la tentación. Ya el próximo estudio va a ser otro capítulo. Y pues no sé si tengan algún comentario, duda, ¿no? Bueno, pues entonces, Edgarín, ¿nos despides? Sí, claro que sí. Gracias. Amado Dios, Padre Todopoderoso, Señor, tú que vives y reinas en nuestros hogares y habitas en nuestros corazones, Señor, te pedimos perdón, Señor, si en este día pecamos contra ti, Señor, si en este día fuimos vencidos, Señor, de lo malo. Te pedimos perdón con un corazón humilde, Señor, nos ponemos en tus manos para que pongas en nuestro corazón el confesarte nuestro pecado, Señor, para que pongas en nuestro corazón el ponerte todas esos malos sentimientos, esos malos deseos de nuestra carne que nos hacen daño y que nos alejan y nos apartan de la comunión contigo, Señor. Te damos gracias, Señor, por el alimento espiritual que hoy tú pusiste, Señor, en el corazón de mi hermano Eric. Te damos gracias por su familia, por el ministerio de varones, Señor, por nuestra congregación y por esos varones esforzados, Señor, que han estado luchando contra su carne y han
han puesto su vida y su corazón en tus manos, Señor. Nos ponemos en tus manos para dormir confiados, Señor, y seguir luchando contra nuestras debilidades y contra la vanagloria de la vida, Señor. Gracias te damos en el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén.